¿Los elementos? Los 4 elementos que considero son aire, fire, agua y tierra. Cuando utilizas los 4 elementos, ¿cómo funcionan con la manifestación? Trabajan de cerca con las 4 direcciones. El elemento del aire se asocia con la dirección del este, que por cierto no necesariamente significa el este geográfico, pero podría serlo. Y el fuego se asocia con el sur. El agua se asocia con el oeste. Y la tierra se asocia con el norte. ¿Y qué sucede a través del proceso de manifestación de la creación? Existe la palabra hablada, existe la enunciación que es aire o una palabra que viene del este como una palabra hablada que trae algo a una forma al inicio de una creación, un patrón de creación. Hola a todos, bienvenidos al show de Ask Julie Ryan. Unimos espiritualidad y practicidad para una vida plena. Hoy nos acompaña Ofer Nib, sanador transformacional especializado en trabajo energético chamánico que aborda problemas físicos y emocionales. Combina sabiduría ancestral, misticismo y chamanismo para transformar vidas. Es divertido explorar técnicas y experiencias con otros sanadores. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan este episodio con familia y amigos. Ahora es buen momento para hablar con Ofer. Ofer, bienvenido al programa. Me encanta que nos acompañes hoy. Un gusto acompañarte, Julie. Gracias. ¿Cómo pasaste de ti a sanador? Tomó mucho tiempo y tuvo que pasar algo duro. Así que fui por años de TI, gerente senior en un banco grande y en algún momento no dormía. Casi no dormí por un mes. Y empecé a sentir hormigueo en manos y pies. Había algo que definitivamente no andaba bien y me hicieron muchísimos análisis y al final me diagnosticaron esclerosis múltiple. Y para mí se sintió como una sentencia de muerte. Realmente me deprimió. Recuerdo un viaje a Italia cuando sentí que cada escalón que subía de esta, ya sabes, de esta torre era la última vez que la vería. Y fue, ya sabes, cuando lo recuerdo, es un poco melodramático, pero fue muy real. O sea, se sintió muy, muy aterrador. Y supe que tenía que hacer algo al respecto, que no podía quedarme de brazos cruzados, así que me puse a escuchar a diferentes maestros. Me uní a un programa llamado Flight School. No es sobre cómo volar aviones, sino que aprendí cómo sentir que no somos solo un cuerpo, somos mucho más que eso, que el cuerpo y que las condiciones del cuerpo. Y realmente me ayudó en el sentido de que, quería más de eso. Y la última vez que nos reunimos en este programa, apareció una sanadora chamánica y dijo que veía algo, una parte de mí frente a mí, y me preguntó si quería que esa parte estuviera de vuelta en mi cuerpo, porque me pertenecía, era como un fragmento de alma. Y dije que sí, claro, no sabía qué era, pero sí, claro. Tras una hora de trabajo, de recuperación y liberación del alma y todo tipo de cosas. Volé de regreso a casa en Phoenix. Vivía en Phoenix entonces y era solo una emoción que me recorría la columna. Así que nunca había experimentado algo así. Fue como a veces la gente describe el despertar o quizá el despertar del Kundalini. Pero fue bueno, fue una sensación muy buena. Y dije, necesito más y entender más y quizás sea hora de empezar a ayudar a otros. Así que como a veces me pasa, tuve que tomar la clase para maestros primero antes de poder tomar la clase, para alumnos porque esa era la secuencia disponible. Y la maestra dijo, sí, solo ven. Y fue bueno para mí porque tuve que renunciar a toda noción de saber algo sobre esto y solo entrar y aprender y
Me encantó. Y con el tiempo empecé a practicar la sanación energética chamánica. Y con el tiempo abrí mi propio consultorio, lo que hago hoy. Y, ¿sabes? Todo es diferente. Me retiré en 2021 de mi trabajo y mis síntomas desaparecieron probablemente 2017. No dejé medicamentos para la EM en 2020. Y mi doctor me dijo el año pasado, no necesitas resonancias magnéticas. Los doctores no pueden decir que no tienes EM. No es posible. Si tienes EM, tienes EM. Para siempre. Pero sé que estoy curado. Lo sé. El doctor preguntó por qué sanaste. El doctor es muy amable, pero nunca pareció importarle lo que estaba haciendo, que ya no necesitara medicamentos y que no necesitara resonancias. No hubo curiosidad ahí. ¿Por qué crees que es así? Creo que, bueno, este doctor en particular, creo que es un tipo muy amable, que está tan ocupado, que si puede pasar 10 minutos con un paciente en lugar de un minuto más. Es útil. Y creo que hay mucha presión. También creo que probablemente hay algo más profundo y es que no es algo que pueda dejarte. O sea, eso es lo que la medicina, ya sabes, la medicina tradicional cree que tener EM como una condición nunca desaparece. Yo sé que no tengo EM. Sabe que no necesito medicamentos ni resonancias magnéticas. Y me pregunto, me haces preguntarme si alguna vez se detuvo a pensar por qué es así. No lo sé. Sí, yo no sé por qué es así. Julie, ¿tú qué piensas? Está fuera de su ámbito. Creo que hacen lo mejor que saben hacer basándose en su formación y en lo que sus asociaciones profesionales les dicen que es el estándar de atención. Y estoy de acuerdo contigo, es cuestión de tiempo. Y sí, creo que buscan el mayor bienestar de sus pacientes. De corazón, y hacen lo que pueden por los pacientes. Su perspectiva está encasillada. Solo se basa en su marco de referencia y siempre digo que todo es sanable y que todo es parte de la ecuación de sanación. El trabajo de ellos, tuyo, mío y de otros proveedores médicos, ya sean de filosofías orientales o chamánicas o lo que sea, medicina china antigua, todo es parte de la ecuación de sanación y somos guiados a lo que necesitamos para sanar en ese viaje volviendo a esa energía en tu columna. ¿Nos lo describes? Era algo como something no eléctrico, quizá magnético, que se movía en el área como entre la parte superior de la columna y quizá hasta la mitad de regreso, hacia arriba y hacia abajo. Y a veces puedes sentir, ya sabes, como piel de gallina en la espalda o sí, algo que se siente como muy bien. A veces lo siento, ya sabes, en el centro del pecho o en el estómago. Es como una sensación muy agradable que está, no sé, sí, es difícil de describir. Solo sé que se estaba moviendo y se movía arriba y abajo. Lo hizo por 2 semanas. Cada vez, cada hora que estaba despierto, podía prestarle atención y decir, esto definitivamente ya no se siente como EM, porque en los viejos tiempos pensarían, ya sabes, que quizá es algo que está empeorando, quizá es señal de que algo más pasa. No, se sintió tan bien, se sintió como una apertura. Y creo que es algún tipo de reconexión. Cables invisibles se han reconectado por completo. Al ver la EM, en mi mente soy como una resonancia magnética humana. Parecen lesiones, llagas, y las veo encapsularse y ser eliminadas. Luego veo todo el sistema neurológico
actualizarse físicamente desde un punto de vista de TI, recibiendo una puesta a punto, por así decirlo. Y es fascinante cómo se ve. Y puedo ver las lesiones en la columna y en el cerebro y ver cómo los nervios se regeneran. Creo que eso es lo que sentías en tu columna, que esos nervios se estaban regenerando. Quiero volver a la parte de que tu alma estaba frente a ti o la recuperación del alma. ¿Qué hizo la chamana en cuanto a tu sanación el último día de tu taller, que fuera diferente a lo que habías experimentado antes? Y descubriste que había matices en eso, que pudiste sentir mientras ocurría la sanación. Bueno, en ese momento no sabía nada de sanación chamánica, así que parte de lo que describo es solo porque ahora sé lo que se hizo. Y se fue a explorar vidas pasadas, a un viaje profundo. En esta vida pasada fue muy oscura, así que involucró captura de almas, ya sabes. Como dicen, la mayoría de las almas pasan por todo tipo de cosas porque la creación quiere experimentarse a sí misma de todas las formas. Y así, y eso es lo que intentamos hacer también. Y esa vida fue una en la que me dijeron que fui un mago oscuro y capturé otras almas. Y había 5, específicamente 5 almas, frente a mí que no estaban dentro de mí, que aún no habían sido liberadas. Y así que hubo muchas negociaciones y yo solo estoy como escuchando y digo, y lo que estoy viendo es un pasillo largo, 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 que es un pasadizo. Simplemente lo vi. O sea, estaba con los ojos cerrados y simplemente lo vi. Cómo las almas eran liberadas de mí una por una, moviéndose, guiadas a través de este pasillo de regreso a donde pertenecían. ¿Y a dónde pertenecían? Ahora sé que es un alma completa. Se pertenece a sí misma, le pertenece a un espíritu, y así ellas sé que se fueron a un lugar donde pueden seguir su viaje de nuevo. No había a quien acudir. Todo eso se hizo hace mucho, mucho tiempo. No se sentía. Cuando todo esto estaba pasando, fue extraño, pero no se sentía bien. Tuve que decir sí a todo para que sucediera. Así lo hice. Y la liberación de eso se sintió muy bien, como algo que no pertenece aquí, que hace que todo sea como más pesado. Se alejara de mi pecho. Así es como se sintió. También tuve la oportunidad de recibir partes de mi alma que estaban capturadas. Así que no era toda mi alma, sino que había fragmentos de alma que fueron capturados por otras personas, y los recuperé como parte del proceso. También hubo ayuda, y esto lo hizo una de las. Éramos nosotros como estudiantes en un cuarto, y una de las estudiantes, su especialidad era trabajar con extraterrestres que saben cómo sanar, y específicamente los Hathors. Así que me mostraron un lugar. Si mal no recuerdo, eran como estas pequeñas, lindas cabinas en un jardín, con enredaderas y todo tipo de cosas. Así que nos reunimos allí. Llegué a ese lugar de una forma interesante. Recuerdo señales de tránsito, ve a la izquierda, ve a la derecha. Anyway, nos reunimos ahí y hubo muy buena sanación. Se hizo ahí porque tienen toda su medicina futurista, en avanzada, en la que han estado trabajando, y eso fue más en el cuerpo en general que en este pedazo de mi alma. Fue solo en todo lo que tiene que ver con la salud física. Tenían las máquinas para eso y las trajeron o no tuvieron que traerlas. Yo no sé cómo lo hicieron, pero esto fue parte de lo que se vivió en la sesión. Estoy seguro de que hubo mucho más, Sao. Esos son los puntos más destacados que recuerdo.
se me hace interesante, en el sentido de que crees que parte de las almas que estaban capturadas dentro de tu cuerpo, antes de que el chamán te hiciera la sanación, eran almas de vidas pasadas. ¿Eran parte de tu espíritu o alma? Esa es mi pregunta. ¿O eran almas que pertenecían a otras personas que en realidad no tenían ninguna conexión contigo en tus vidas pasadas? Tenían conexión conmigo en vidas pasadas en el sentido de que yo era entonces el malo, por así decirlo, que aprendió magia oscura y capturó almas, y era hora de liberar a las almas. Realmente no. Necesité desde entonces profundizar en preguntar de dónde venían. Pero sí me aseguré. Al ver a gente en la que realmente confío, sanadores en los que realmente confío, de preguntar si todas ellas fueron liberadas, y me dijeron que sí. Así que supe que todo estaba hecho. Y luego, ya sabes, hubo un periodo, y después de eso, en el que me pregunté, ¿soy malvado? ¿Soy malo? Porque he hecho estas cosas. Y recuerdo que me dijeron, no tienes ni un ápice de maldad en tu cuerpo. Me alegré de recibirlo. Sentí que eso resonaba bastante bien conmigo. No creo, ya sabes, no significa que no tenga pensamientos negativos o incluso malos de vez en cuando. Simplemente significa que todo, lo que era mi identidad, en esa vida ya no está. Ciertamente no estoy. No estoy interesado en. Entonces, ya sabes, cuando aprendí a sanar, siempre hay, digo, en la cábala judía, tienes, por ejemplo, el árbol de la vida, y tienes la columna derecha, y tienes la columna izquierda, y la columna derecha es, ya sabes, elegir la luz. La columna izquierda puede ser considerada como elegir la oscuridad, aunque es mucho más complicado que eso. Y yo sé que la tentación está ahí. Creo que probablemente desde que caímos del jardín del Edén, existen estas tentaciones que trae el conocimiento del bien y del mal, de la manzana que se comió del árbol, y nunca dudo al respecto. Siempre elijo el bien, y eso es lo que hago. Cuando pasabas por esa sanación, ¿se usó medicina de plantas o con el chamán con el que trabajabas? Este trabajo no usa lo chamánico tradicionales. Fuera de solo trabajar. El trabajo interno, llamémosle así. Así que no hubo nada externo, no hubo hierbas, no hubo plantas, no hubo tambores, no hubo ningún ritual en realidad. Diría que no hubo un ritual externo, lo que fue trabajar con tu corazón, tu imaginación, Shen, and con, me gusta decir, las manos internas, las de luz internas. Sí, bueno, estoy pensando que eres un tipo de ti, así que ya sabes, eres de pensamiento lineal, obviamente, porque estuviste en esa industria por mucho tiempo y sé que creciste en Israel y estuviste en el ejército, como todos los que crecen en Israel tienen que servir. Así que vienes de un entorno muy lineal y estás experimentando toda esta sanación. Tu mente pensaba, mientras veías todo esto en tu cabeza, tu mente pensaba, ay, Dios mío, ¿me estoy volviendo loco? ¿O simplemente estabas tan abierto y tan ansioso por sanar que simplemente te dejaste llevar? ¿Encontraste algún conflicto interno entre tu ciencia, ya sabes, tu mente de ingeniero, por decirlo así, y tu mente espiritual? ¿Hubo algún conflicto mientras pasabas por? Fue una experiencia muy, muy común para mí, dudar de dudar de todo lo que oigo. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de dones espirituales, digo, los diferentes tipos de dones, sedas que puedes tener, digo yo. Dudaba mucho de esto y de sanar el cuerpo con la forma tradicional, con algo que es interno o que se conecta a energías divinas, Todo esto era completamente ajeno. Crecí en una familia secular en un kibutz.
Mi padre lo rechazó en su familia ortodoxa y fue al ejército a los 16. Yo, yo no tenía ni una pizca de religiosidad en mi entorno. Y tal vez, quién sabe, tal vez fue realmente útil en mi quick transición hacia lo espiritual, porque no tuve que pasar por filtros religiosos. Y ya sabes, como dices, serví en el ejército e hice muchas cosas que son lineales. Creo que mi mente lo sabía siempre. Supo que hay algo más. Algo que descubrí de mí mismo, algo muy importante en el trabajo, para el banco fue que las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Y cuando yo no voy por el camino simple, me meto en problemas, me meto a mí mismo en problemas, meto a otros en problemas. Es como la forma en que estoy diseñado para ser y la forma en que fui entrenado. Para ser son dos formas diferentes. Una dice, sigue procedimientos muy complicados y hazlo linealmente, como dices, y que todo tiene que pasar por el cerebro izquierdo y tener sentido. And, uh, y se volvió muy obvio para mí que si yo sé algo que es importante y si lo percibo como algo simple y claro, entonces se convierte en mi verdad y es algo que vale la pena seguir. Recibí muchísima ayuda al trabajar con otras personas que me inculcaron la idea de que está bien escuchar a tu propio cuerpo, a tu intuición. Y a pesar de todo eso, el camino no resultó ser tan sencillo. Fue un viaje tranquilo, creo, pero no necesariamente fácil. Tuve que pasar por muchas diferentes creencias que hay que cambiar. Bueno, y creo que a la mayoría de nosotros nos enseñan a analizar el lado visible de las cosas y terminamos realmente sobreanalizando las cosas, como dices, cuando las estamos haciendo mucho más complicadas de lo que necesitan ser. La forma occidental. La forma occidental. Es interesante que tuve experiencias en mi vida a las que nunca presté atención, ni siquiera las consideré. ¿Cómo cuál es? Ya sabes, como una SM. Sí, creo que una experiencia cercana a la muerte que experimenté cuando era voluntario en el ejército israelí y simplemente lo dejé de lado y nunca pensé en ello hasta después de que me diagnosticaron con EM. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que era una prueba de condición física y yo no estaba muy en forma, pero quería entrar a esta, ya sabes, unidad especial del ejército. Y entonces ellos tenían esta prueba y creo que me estaba desmayando porque estábamos corriendo. Me recuerdo en cámara lenta, como en un sueño, intentando correr y todo lento, cayéndome, y todos a mi alrededor. Levántate, levántate. Me levanto y me vuelvo a caer. Y luego, finalmente, me encuentro en algo que solo puedo describir como un profundo, como un pozo vertical con escalera. Y estoy subiendo y bajando. Con el tiempo llegué a llamarla una especie de escalera de Jacob, pero estaba subiendo y bajando. Y oí a gente hablando de mí. Y podrían haber sido las enfermeras porque en ese momento ya estaba en alguna instalación médica. ¿Sí? Oí llantos. No fue una. No fue una gran experiencia, para ser honesto. Fue una experiencia aterradora. La experiencia era que esto que pasaba, que subía y bajaba y que nunca iba a terminar. Y por eso no quise pensar en ello durante años. Fue como una pesadilla para mí. Y le encontré sentido. Es otra historia, pero con el tiempo le encontré sentido. Pero sé que cuando desperté, fue como, nadie me dijo que morí, así que médicamente no creo que haya muerto, pero sé que mi mente, mi alma, fueron a un lugar que necesitaban experimentar y tuve que encontrarle sentido. Cuando estuve listo, y ciertamente no estaba listo entonces, tuve otras experiencias de niño
al irme a dormir o al despertarme a medianoche y encontrarme levitando. O sea, hubo estas experiencias que simplemente, no sé cómo más decirlo, pero que arranqué. Ya sabes, arranqué agresivamente de mi cabeza y las hice a un lado para nunca volver a pensar en ellas. Algo así. ¿Se lo contaste a alguien? No, nunca hablé de eso. Era como, ya sabes, pensarán que estoy loco. ¿Verdad? Sí, interesante. ¿Y lograste entrar a la unidad de élite a la que querías unirte? Logré entrar a otra unidad élite. Igual, es algo interesante con todo lo que estoy haciendo ahora, porque tengo 3 hermanos en Israel y son muy diferentes. Sus, sus creencias son las que yo tenía, muy patriarcales, muy tradicionales en Israel. Y a uno de ellos me resulta más fácil explicarle, él está realmente interesado en lo que está pasando y cómo funciona y cómo, ya sabes, lo que hago para ayudar a otros a sanar y cosas así. Y, y él tiene un rango muy alto en el ejército, o lo tuvo hasta hace poco. Es el más abierto a todo esto, lo cual, Bueno, te hace preguntarte qué habrá visto de lo que no se habla y lo que pasa con eso, y luego saldremos de este tema militar en el que nos metimos. Pero lo que me parece interesante es que la mayoría de la inteligencia militar, así como cualquier tipo de inteligencia, es ciertamente el Mossad, y el ejército israelí está al nivel de los mejores del mundo. Y todos tienen psíquicos y videntes remotos y gente así que hace cosas esotéricas en la industria de la inteligencia. absolutamente. Por cierto, estudié visión remota durante 3 años y soy un maestro certificado en visión remota en algo llamado visión remota controlada. Pero eso es como un paréntesis porque realmente me gusta. O sea, me gusta la visión remota porque es como una prueba, ¿no? Te demuestra que todo esto es real porque es muy. De hecho, es como lineal el proceso, no como sucede, pero el proceso es como lineal y tienes que escribir todo en orden y todo eso. Y luego está la forma psíquica o intuitiva que, honestamente, es mucho más rápida. Yo también lo enseño y lo uso porque estoy viendo a personas en todas partes, en todo el mundo, ya sabes, y escaneando dentro de sus cuerpos. Y todo eso es una forma de visión remota y también la visión remota normal. Pero me parece fascinante cómo y las grandes empresas, Google, Microsoft, Apple y esas, todas tienen departamentos de intuitivos y videntes remotos. Me encanta la información que salió, creo que en los 70 publicada, pero en los 60, durante la Guerra Fría, la Universidad de Stanford, en Palo Alto, trabajaba con videntes remotos muy famosos a través del grupo de investigación de Stanford. Sí, 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 sí. Así que cuando lo que me hizo creer realmente que puedo ver algo, que puedo hacer visión remota de algo, la forma en que nos enseñaban era que nos daban, había una foto de algo y a mí solo me daban coordenadas al azar. O sea, en realidad no significan coordenadas geográficas físicas, sino que son la intención de esta imagen, es lo que es. Y empiezo a describir la imagen y describo las líneas y describo el ambiente y describo la temperatura y describo todo tipo de cosas y luego la dibujo. Y lo que dibujo son 2 líneas con una especie de círculo. Hay 2 líneas y un círculo. Entre las líneas y algo más. Details. Y luego resulta que al final me muestran la foto y era el acelerador de partículas de la Universidad de Stanford. No tenía ni idea. Vi la foto y vi lo que dibujé y era como si pudieras poner uno encima del otro y coincidiría. Sí, fue como, ok, esto funciona, no es cualquier cosa. Lo sé, siempre digo, no te puedes inventar estas cosas. De verdad que no. Exacto, es que no. Volvamos al tema. ¿Qué es un chamán y la sanación?
Los chamanes se mueven muy bien entre diferentes tiempos, diferentes reinos, para para ver qué necesita cambiar. Así que se puede decir ir a otros tiempos o a veces incluso salirte completamente del tiempo y cambiar patrones en el tiempo, para que si el pasado es diferente, el presente y el futuro puedan ser diferentes. También digo que trabajamos con distintos linajes, trabajamos con vidas pasadas de mi alma o la del cliente, con generaciones pasadas del linaje ancestral del cliente. Y, um, y es interesante ver cómo los patrones energéticos fluyen a través de las familias, porque ya sabes, parte de ello, estoy seguro, es genético y parte de ello es, no sabemos cómo lo hace, pero estos son lo que yo llamo patrones energéticos. Un chamán es un sanador, sí. Es un sanador. Puedo contarte cómo evolucionó, porque la recuperación y liberación del alma, el ir a vidas pasadas, la identificación de entidades que son espíritus o almas, como quieras, de gente muerta que podemos acumular, son atraídos por el magnetismo de nuestras frecuencias. Y nosotros, como chamanes, los liberamos. Liberamos entidades, liberamos contratos, votos, maldiciones. Hay todas estas interferencias que la gente no sabe que están ahí, dentro de ellos, y los están bloqueando. ¿Trabajas más con personas que tienen padecimientos físicos que emocionales, o ambos, o crees que uno está conectado con el otro? Creo que uno está absolutamente conectado con el otro. Todos están en capas. Solo son diferentes aspectos de nuestro ser. Y cuándo. Y me gusta trabajar de todas las formas en que pueda ayudar. Trabajo con gente con necesidad física. Sé que personas con esclerosis múltiple y cáncer se sienten atraídas hacia mí. Diría que usualmente enfermedades crónicas, pero yo, ya sabes, trabajé con alguien que tenía una lesión en el hombro, ya sabes, por jugar básquetbol, y lo ayudé. Así que hago esto. Y solía tener citas que son como de 60 minutos o 30 minutos. Y no las llamaba así, pero por mucho tiempo pensé en ellas como el 911. Ya sabes, necesitas algo, algo está roto, algo no está funcionando. Solo ven y verás. Arreglaremos lo que necesite ser. En trabajo de diferentes maneras con lo físico, que ya sabes que tal vez empezaré con. Sabes, hay tantas maneras que ni siquiera sé cómo describirlo, pero a veces es como si sintiera que hay como unos dedos que están ajustando lo que sea que necesite ser ajustado, por ejemplo. Y and then there is, están los clientes que vienen a mí porque se sienten estancados, porque están buscando un propósito, porque perdieron el propósito de su vida y eso los mantiene fatigados y estancados. Y entonces vienen a mí con los síntomas. Y el síntoma podría ser, simplemente me siento enfermo todo el tiempo y no tengo energía. Y sé que esto se siente muy físico. Y usualmente encontramos cosas físicas que están pasando. Y también encontramos que hay algo más sucediendo que necesita ser ajustado. Y muchas veces, solo, como ejemplo, solo quiero ser libre, solo quiero ser yo. Solo quiero ser auténticamente yo. Y sé que para mí todos esos años en los que fui probablemente un gerente bastante bueno en el banco, no era realmente lo que quería hacer. Y eso estaba destinado a crear problemas físicos por el sentimiento de agotamiento y de estar atrapado y el estancamiento de donde estaba. Sí, quiero que pasemos a la sanación cabalística de nuestra conversación. Como mencioné, la estudié por 3 años y está integrada en mi trabajo. No pienso, bueno,
Usaré esta sanación cabalística y luego esta energética además. Simplemente está todo mezclado, que parece que lo tuyo también. Y creo que la mayoría de nosotros que hacemos este tipo de trabajo, tomamos todas las diferentes cosas que hemos aprendido y las mezclamos y luego tenemos nuestra propia versión de lo que hacemos. Pero lo más curioso de lo cabalístico para mí es, al menos en la parte de la sanación, que era una tradición oral, es una tradición oral. Y era tan poderosa que solo se compartía, esto es lo que me enseñaron, me encantaría tu opinión, solo se compartía con, creo que eran rabinos varones de más de 40 años y tenían que estar casados. Y en la época en que lo estaba aprendiendo, yo era una mujer católica de 30 y tantos años. Eso sí, estaba casada, pero fue muy interesante lo secreto que era, por lo poderoso que era desde una perspectiva de sanación. Además, hay eruditos bíblicos, que creen que Jesús aprendió sanación cabalística y utilizó muchos de sus principios en varios de los milagros que realizó cuando andaba por el mundo. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? ¿Te dijeron lo mismo? Yo, cuando empecé Con autoaprendizaje, autodidacta ah, con grabaciones, creo que empecé a aprenderlo cada vez más, quizá hace unos 15 años, quizá más, quizá 20, no me acuerdo. Hay un tipo que quizá es un rabino en Israel que empezó a enseñarla para las masas, porque solía ser, como dices, muy secreta, y se suponía que la gente no debía verla, y entonces era verbal. Y luego se escribió, pero aún así, era muy secreta, y solo se acercaban a ella los rabinos y los eruditos. Y los eruditos, ya sabes, leían el libro del Zohar, por ejemplo, era uno de los libros centrales de la Cábala. Dicen que fue escrito, ya sabes, no hace tanto por alguien que fingió que, ya sabes, fue escrito hace miles, ya sabes, de años, pero en realidad fue escrito hace 600 años. Hay muchas cosas académicas que siento que intentan hacerlo menos atractivo o capaz, pero en realidad se remonta hasta como el libro de la formación. El árbol de la vida es solo una de las herramientas de la Cábala. Explica, ¿qué es el árbol de la vida para quienes no conocen el árbol? Sí, y por cierto, no soy un erudito ni un experto, así que estudien por su cuenta, pero yo haré lo mejor que pueda. El árbol de la vida para mí es un diagrama que describe el proceso de la creación. Empieza desde, ya sabes, hay algo que lo sigue que probablemente es más fácil de explicar, de 4 mundos. Y los 4 mundos son solo niveles de emanaciones de la unidad donde no hay nada excepto conciencia y pasando a un concepto, una idea, luego a la forma y finalmente a algo más como lo que tenemos aquí en la vida física. Ahora, así es como se puede segmentar el árbol de la vida. La historia bíblica cuenta que Adán y Eva estaban en el jardín. Se les permitía comer del árbol de la vida, pero no se les permitía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como sabemos la historia, sí comieron del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y cayeron del jardín del Edén. Y creo que este jardín sigue siendo una plantilla que está disponible para nosotros. Y de hecho, hago viajes grupales gratuitos, cada 2 semanas. Acabo de llevar a un grupo a un viaje porque hago como un viaje cada vez que nos reunimos por 30 minutos. Y sí visitamos, no el jardín real porque eso es demasiada energía, sino uno de los reflejos de las emanaciones del jardín que es bueno para el nivel en el que estás. Entonces podrías visitar diferentes emanaciones, pero es como un lugar donde el equilibrio se restaura. Es un lugar de equilibrio perfecto.
todo está ahí y en equilibrio. Y una cosa ahí es el árbol de la vida, del que Adán y Eva podían comer. ¿Ya? Como no lo hicimos, no vivimos para siempre, al menos no en un solo cuerpo. Y el árbol de la vida tiene 10 sefirot tradicionales o esferas que representan diferentes niveles de emanaciones, que empiezan desde la creación hasta la manifestación en lo físico. Y así, las tres de arriba, por ejemplo, son el Keter, la corona, y luego la sabiduría y el entendimiento. Luego está la invisible puente sobre el abismo entre estas tres, que son muy divinas, y las demás. Por ejemplo, hay una esfera específica que se llama Malhut, la cual es como por el área del corazón, o entre el corazón y el plexo solar. Y es como el centro, yo pienso en ella como la conciencia crística, porque está muy basada en el corazón. El árbol se ve a izquierda y derecha. La derecha es misericordia. Las esferas del lado derecho se asocian con la misericordia. Las esferas del lado izquierdo del árbol se asocian con más formalidad y severidad. Cuando tú, el árbol, es paralelo al cuerpo, puedes de hecho entrar de espaldas al árbol. Te mueves. Si solo imaginas un árbol frente a ti, no te mueves de cara a él, te das la vuelta y entras de espaldas. Y tienes esferas del árbol mapeadas en partes de tu cuerpo que te ayudan a entender mejor quién eres, qué te sucede. Hay todo tipo de formas de trabajar los senderos a través de las esferas del árbol para aprender más sobre quién eres, qué eres, a dónde vas. A mí me encanta usarlo para la autosanación, trabajar con ciertas esferas que me gustan especialmente. La columna central, que es el equilibrio. Y empiezo desde arriba y voy hasta debajo de los pies. Y esto es como pasar una columna de energía por el centro del cuerpo, que es luz pura. Pienso que se trata del equilibrio, del yin y el yang, luz y oscuridad. Esto crear. Se trata de restaurar el equilibrio en la energía. Y a mí también me enseñaron, a ver si esto te hace sentido, que el lado derecho del cuerpo es el masculino, el izquierdo es el femenino. ¿Y qué hay allí? Eso es cierto. Los paralelos también con el cerebro izquierdo y derecho que se cruzan. Sí, claro, lo cual es fascinante. Ok, entonces cuando alguien viene contigo y te dice, tengo un problema crónico de espalda, tengo enfermedad discal degenerativa, dolor constante, me han puesto muchas inyecciones que no funcionan y cualesquiera que sean sus otros síntomas. A partir de ahí, ¿qué haces? ¿A dónde? ¿Qué haces con ese cliente? ¿Cómo los ayudas? Entonces, la primera pregunta que hago usualmente, simplemente porque me gusta sentirlo, es ¿qué sientes? Y me empiezan a contar un montón de historias y les digo, no, pero ¿qué es lo que sientes? Emocionalmente, ¿qué es lo que sientes? Y llegamos a, digamos, siento miedo. Y les pido que estén en el miedo. Y solo siente el miedo y dime, ¿qué sientes? Y muchas veces ya sabes cuando pasas por varias capas de permanecer en un sentimiento y luego ir por debajo y ver qué otro sentimiento surge, se llega como al sentimiento inconsciente del que ni siquiera eras consciente, que es que podría ser pena o desesperación o desconexión de una soledad profunda, este tipo de cosas. Pero sea lo que sea que surja de ahí, a veces será algo muy profundo, como el enojo. Empezaré a seguir eso y me abrirá el camino. Y entonces, cuando hago el trabajo,
A veces simplemente digo, ok, voy a decir, ok, voy a hacer algo físico para ti en el cuerpo porque quiero que sientas que algo físico está pasando y ya sabes, vamos a tratar los síntomas. Y luego lo que hago es empezar por pasar luz, solo pasar luz a través del cuerpo. Y para mí a veces significa, es como con 2 dedos tocar el coxis y empezar a pasar luz hacia arriba. Veré la luz subiendo así, ya sabes, entonces es un poco como quizá la Kundalini o quizá trabaja con el sistema nervioso. Sentiré, así lo describo. Si la luz se atora, es que están ahí. ¿Haces esto a distancia, Ofer, o en persona? ¿En persona? Todo se realiza por Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a distancia? Sí, yo. Ya sabes, la primera vez que trabajé con alguien individualmente fue hace una semana. Hace 2 semanas visité Los Ángeles, un grupo de 40 personas, y me senté en un cuarto y yo les conté lo que hago. Y luego empecé a hacer demostraciones y no tenía idea de cómo se iba a sentir porque nunca lo había hecho frente a un público y ni siquiera con individuos, pero se sintió como en Zoom sin mucha diferencia. ¿Ellos también lo sintieron? Oh, sí, sí. Sí, lo sintieron claramente. Yo, es decir, pregunto, hago un poquito y pido retroalimentación y siempre hay tanto que dicen, siento un montón de cosas. No saben cómo describir lo que pasa, pero sienten un montón y a veces habrá algo que surgirá y será, algún trauma que surgirá, quizá no había conciencia de ello y entonces trabajamos en eso, pero yo simplemente como que ni siquiera sé por dónde voy a pasar las energías. O sea, hay métodos. No recuerdo el nombre de él, que se le ocurrió esto, que es hacer triángulos de luz. ¿Sabes de lo que hablo, Julie? Cómo conectar esto, el tercer ojo con, digamos, el estómago, en el hígado, y pasas luz en el triángulo por los lados, luego lo llenas. A veces lo hago. Si siento un área que necesita atención, creo triángulos de luz. La mayor parte del tiempo, dirijo la luz a donde se necesita. Trabajaré con mis manos físicas, pero en realidad con las manos de luz, internas que están enviando luz a donde se necesite. Eso es principalmente lo que hago. A veces siento la necesidad de cambiar a nivel celular. Y no sé por qué, pero siento que entonces necesito mover mis dedos así y entonces algo está sucediendo, que está cambiando y usualmente se asocia con liberar algo y traer algo más. No sé, la verdad, no soy experto en esto y probablemente nunca lo seré en anatomía de dónde está todo y entonces trabajo en áreas y conceptos, no en cosas específicas, órganos o áreas. Solo sé lo suficiente, supongo, para poder ir al área correcta. Sé si está en tu cabeza, en tu torso o en alguna otra parte del cuerpo. Es broma, sé más. Pero la mayoría de las veces algo simplemente me surge, como que, ya sabes, pregunto, y así. ¿Ya sabes qué pasó con tu mamá a los 4 años? ¿Cuándo? Cuando te mandaron, de cuando te mandaron fuera. Hay una historia asociada, así que tenemos que ir a la niñez. A veces tenemos que ir al embarazo, porque mamá se traumatizó durante el embarazo y tú simplemente lo absorbiste. Así que descubriremos a dónde ir. Por lo general, una sesión de sanación, incluso si es física, incluso si es para el cáncer, no se trata solo de que yo haga algo físico, sino de ir a múltiples capas y es difícil de describir porque lo sabré cuando lo sienta o cuando lo vea. Right. Cambiemos de tema un minuto, ya que estamos terminando. ¿Cuáles son los 4 elementos y juegan un papel en la manifestación? Creo que sí, absolutamente. Y yo creo que somos los que realmente importan. Son los pilares de la creación. Para darte una idea de cómo trabajo con el elemento,
¿Cuáles son los elementos para aquellos que no saben? Los 4 elementos que considero son aire, fire, agua, tierra y fuego. Y sé que hay sistemas de 10, 12 elementos y a veces me gusta trabajar con ellos, pero yo me encuentro cada vez más. Sabes, trabajé por mucho tiempo con un sistema de 10 elementos y me siento cada vez más atraído a solo trabajar con los 4 elementos, porque se me pidió que trabajara con algo. Algunas cosas que puedes sentir con los dedos, que puedes tocar. Cuando utilizas los 4 elementos, ¿cómo funcionan con la manifestación? Trabajan muy de cerca con las 4 direcciones y el elemento del aire se asocia con la dirección del este, que por cierto no significa necesariamente el este geográfico, pero podría serlo. Y el fuego se asocia con el sur, el agua se asocia con el oeste y la tierra se asocia con el norte. ¿Y qué sucede a través del proceso de manifestación de la creación? Está la palabra hablada, está la expresión que es aire o una palabra que viene del este o de arriba. Y luego, como estamos en un mundo, nos llega desde el este, pero en realidad comenzó desde la creación, nos llega como el elemento del aire, como una palabra hablada que trae algo o a una forma, a un inicio de una creación, un patrón de creación. Luego puedes, como sanador, ponerte en un lugar que yo llamo simplemente el central, el fuego central, o el vacío. Es un lugar que está fuera del tiempo, así que a veces me gusta verme como. No me rijo por el tiempo, solo estoy creando un nuevo patrón. Todavía no sé a dónde o cuándo va a ir. Solo lo estoy trayendo a través de la palabra. Luego lo envío al fuego del sur. Y lo que hace es que luego se convierte en algo real. Se vuelve, obtiene el contenido, inicia la acción. Podría ser un patrón para una nueva extremidad. Células nuevas. Podría ser un patrón para crear una nueva situación en tu vida. Me gusta hacerlo, como dices, en equilibrio, porque el destino es importante y no. Conozco el efecto mariposa y siento que si haces un cambio enorme, que es más de lo necesario, entonces podrías crear un gran problema. Y entonces es solo lo mínimo que se necesita para una situación particular sin crear caos a su alrededor, como solemos ver en estos días. Y enviando este patrón para que se cree y se forme en tu vida, con el fuego y luego volviendo al centro y luego yendo al oeste. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el recibir? ¿Dónde está el fluir? No, este patrón es la forma en que lo veo es que llega plenamente a tu cuerpo, manifestándose, volviéndose real, al terminar con ese patrón. Porque este patrón puede seguir corriendo como una cascada del este al sur, al oeste, y así sucesivamente como un río hacia el mar. Pero al terminar con este patrón, lo llevo del oeste de vuelta al centro, y luego a la tierra, que es el norte, la culminación, que es algo que no se ha ido, pero que ya no se necesita. Así que es el lugar a donde las cosas, a donde los patrones de creación que han terminado van a parar. Puedes llamarlo composta, disolución o destrucción, como quieras. Ya terminaste con eso. Mencionaste esto hace unos minutos, y esos son los 5 reinos místicos. ¿Puedes hablar un poco más sobre ellos? ¿Qué son? ¿Qué significan y cómo funcionan? Para mí son muy prácticos. Por eso podría ser difícil describirlos lo intentaré, sin embargo. El reino del corazón es el lugar donde abro el corazón porque algo nos traumatizó, entristeció o hizo dejar de creer en nosotros mismos. Es el lugar donde descubres que en realidad eres poderoso y por lo tanto se te permite abrir el corazón. Porque cuando el corazón está cerrado, no puedes recibir, por ejemplo, la gracia divina, esta
frecuencia de amor que siempre está disponible. Entonces, esa es la misión, hacer la limpieza necesaria para que recuerdes lo que eres, quién eres y abras el corazón para recibir. Bien, y seguimos. Luego, la sombra no es junguiana, es más como... Simplemente no me gusta, supongo, llamarlo oscuro, así que lo llamo sombra. Pero es como una especie de inframundo donde hay todo tipo de interferencias energéticas que vienen de vidas pasadas y de todo tipo de cosas que no podemos ver, que no son nosotros, pero que interfieren con nosotros. Y este es el lugar de la limpieza. Este es el lugar de liberar, de sacar, de quemar, de sacar algo que, para empezar, no es nuestro. Y de alguna manera permitimos que entrara. Luego, el reino de la magia es el de crear algo nuevo. Ese es mi favorito hasta ahora, de los que has descrito. El reino mágico es mi favo. Sí, y me gusta ir en el reino mágico a un lugar que es... O sea, hay dos lugares geniales que me encantan. Uno es la biblioteca interior. Todo aquí es interior. Así que vas a la biblioteca interior para recibir sabiduría y puedes ir al paisaje interior, que es un paralelo de tu cuerpo, pero está en otro reino. Y lo ves literalmente como un paisaje, como montañas y desierto y ríos. Y cuando cuidas el paisaje, cambias tu cuerpo. Y son los universos paralelos que se afectan mutuamente, de los que los científicos hablan y todo eso. Luego está la muerte, que es el puente sobre el abismo, que solo nos permite, sabes, no profundizo en eso todavía porque aún lo estoy descubriendo. Pero para mí, lo que es ahora es un puente al reino divino, que para cruzarlo, solo tienes que rendirte, básicamente. ¿Y el número 5? Y el número 5 es el reino divino donde te alineas con tu naturaleza divina, para que puedas dejar que la creación fluya a través de ti, en lugar de esforzarte por hacer algo. Bien dicho. Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? No tenemos que encarnar, pero creo que encarnamos porque hay algo en nosotros que dice, sabes, yo no estoy listo todavía. Por la razón que sea, tal vez no me tomé el tiempo, o tal vez siento que todavía necesito una vez más. Y entonces es una escuela, y estamos de acuerdo en tomar esa escuela. Y cada vez que la tomamos es diferente si lo permitimos. Y hay algunas cosas que llevamos a través de esa escuela y repetimos una y otra vez porque no estamos listos para dejarlo ir. Y está bien, solo porque morimos no se libera. Algo hay que hacer al respecto. Y esa es la enseñanza. Ese es el aprendizaje, pero es una evolución de aprendizaje. No espero que todo el mundo ascienda inmediatamente. Sé que sería muy bueno. Pero realmente aprecio el aprendizaje, el cambio y la transformación que obtenemos a través de las encarnaciones. Eres un tipo fascinante. Cielos, me encanta tu trayectoria. ¿Y cómo la has aprovechado en lo que haces ahora para ayudar a la gente a sanar? Y ciertamente, no hace falta decir que es realmente impresionante que te hayas curado de la esclerosis múltiple. Y felicidades por eso. Y, cielos, ¿qué historia tienes para contar? A la gente que esté interesada en trabajar contigo. Es como, bueno, funcionó en mí, así que, ya sabes, me gustaría ver si también funciona en ti, algo así. ¿Cómo puede la gente saber más de ti y del trabajo que haces? Mira, la forma más sencilla de encontrarme y saber más de mi trabajo es a través de mi sitio web. La dirección es www.alchemicalflame.com. Para que no haya confusión, es una sola palabra, alchemicalflame.com. Ahí pueden encontrarme, verán los servicios y todo lo que ofrezco, incluyendo un grupo gratuito quincenal de viajes. No son trabajo para ustedes, son ustedes. Simplemente viajan conmigo durante 30 minutos. Así que los invito a unirse y... Te guían sobre a dónde llevarlos cada vez que lo haces, Así es. lo cual es interesante.
Bueno, a todos, mucho en qué pensar con Hay muchas joyas ahí y estoy segura van a poder extraer muchas de ellas. Mientras tanto, les mandamos amor desde la dulce Alabama y también desde California, donde está Ofer. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Para enriquecer tu viaje espiritual, haz clic en un video de abajo, suscríbete, comenta y comparte este episodio con tu familia y amigos.